Siempre fui el bicho raro de la familia, el que no encajaba. Mientras mis primos hablaban de fiestas, coches y ropa cara, yo me encerraba en mi cuarto a leer, a desarmar computadoras viejas que encontraba en la basura, a soñar con crear cosas. Para ellos, yo era el nerd, el friki, el que no servía para la vida real. Las burlas eran constantes, los comentarios condescendientes, las risas a mis espaldas, todo era parte del paisaje familiar. Deja de perder el tiempo con esas maquinitas, Ricardo, busca un trabajo de verdad, me decía mi tío Eduardo, el que se creía el patriarca de los negocios familiares, aunque sus negocios nunca fueran gran cosa. Mi tía Isabella, su esposa, añadía con una sonrisa falsa, ay, Ricardo, tan serio tú, ¿por qué no sales un poco? Necesitas verte más, presentable. Primo Carlos, su hijo, simplemente se reía y me empujaba. Aguanté años, sí. Años de sentirme menos, de que me hicieran a un lado. Pero toda esa energía negativa no me hundió, la usé como combustible. Trabajé como un loco, estudié más, me sacrifiqué. Mientras ellos gastaban en tonterías y esperaban que las cosas les cayeran del cielo, yo construía algo. Fundé una pequeña empresa tecnológica en un garaje, con más deudas que esperanza. Hubo momentos muy duros, de dormir en el suelo, de no saber si podría pagar la renta del local. Pedí ayuda a la familia una vez, una pequeña inversión para un proyecto. Tío Eduardo se rió en mi cara. ¿Dinero para jugar a la computadora, Ricardo? Busca un empleo decente. Tía Isabella me dijo que ese dinero está para cosas importantes, no para tus inventos. Ese día decidí que nunca más les pediría nada. Y me prometí que no les daría la satisfacción de verme fracasar. Y no fracasé. Mi empresa despegó. Creció, se expandió. No de la noche a la mañana, fue un esfuerzo brutal de años. No voy a dar cifras exactas, pero digamos que lo que ganaba yo en un mes era más de lo que ellos, en sus vidas, verían pasar por sus manos. Vendí una parte de la empresa hace un tiempo, lo suficiente como para no tener que preocuparme por dinero nunca más. Vivía bien, tranquilo, lejos del drama familiar. Había aprendido a mantenerme al margen, a evitar las reuniones donde siempre me recordaban mi lugar. Pero mi madre, María, mi madre. Ella es el único punto débil que me queda en esa red. Siempre ha sido la pacificadora, la que no quería problemas, la que sufría en silencio por las tensiones familiares. Nunca me defendió activamente de las burlas, pero sé que me quiere a su manera. Hace una semana, me llamó. Su voz sonaba frágil. Hijo, me dijo, tus tíos Eduardo e Isabella organizaron una cena. Es por el 50 aniversario de bodas de los abuelos, bueno, ya sabes, aunque no puedan ir, es para celebrar. Dudé. Sabía que era una excusa. ¿Toda la familia?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Sí, mi vida, todos, hace tanto que no te vemos en una cena familiar grande. Por favor, Ricardo. Por mí. Me haría tan feliz que estuvieras. La excusa del aniversario de los abuelos sonó hueca. Pero el por mí de mi madre me alcanzó. Suspiré. Una parte de mí sabía que era una mala idea, que iban a querer algo. Sentí una punzada de aprensión, casi como si me oliera la trampa. Pero otra parte, quizás la que aún anhelaba alguna forma de conexión o validación, cedió. Está bien, madre. Iré. Al colgar, la sensación de que algo no estaba bien se instaló. Pensé en tío Eduardo y tía Isabella organizando algo. Ellos nunca hacían nada por pura generosidad o amor familiar. Siempre había un motivo, generalmente relacionado con dinero o beneficio. ¿Qué querrían ahora? La venta de mi empresa fue pública. Sabían que tenía dinero. Mucho. Decidí ir, sí, pero con los ojos bien abiertos y la guardia alta. No sería el mismo Ricardo de antes, el que se encogía y aguantaba. El restaurante era de esos que salen en revistas. Exclusivo, con ballet parking, un portero con cara de pocos amigos, una decoración que gritaba aquí se gasta en serio. El nombre, no importa. Importa que entrar allí era como entrar en otro mundo,
un mundo que yo ahora podía pagar fácilmente, pero que para mi familia es barra inversa. Era una ocasión de esas de una vez en la vida. Al entrar, vi la mesa. Era enorme, redonda, en el centro de la sala principal. Un grupo ruidoso y bien vestido ya estaba sentado, riendo, hablando fuerte. Mi familia. Sentí la aprensión de nuevo. Estaba a punto de entrar en la boca del lobo. Me acerqué a la mesa grande. Las cabezas se giraron. Las risas bajaron un poco. Sentí todas las miradas sobre mí. Algunas sonrisas forzadas, saludos murmurados. Mi madre se levantó a medias, con una sonrisa nerviosa, y me hizo un gesto con la mano. Intenté disimular mi incomodidad. Me abrí paso entre las sillas, buscando un asiento libre. Vi uno al lado de mi tía Elena, que me sonrió débilmente. Justo cuando iba a jalar la silla, tía Isabella, sentada cerca con su peinado perfecto y su collar llamativo, carraspeó. «Oh, Ricardo, qué sorpresa verte por aquí», dijo con esa voz dulzona que usaba cuando quería algo o iba a soltar una pulla. Eduardo, sentado a su lado, se echó hacia atrás en su silla, sonriendo con suficiencia. «Vaya, vaya, mira quién se dignó a aparecer. Pensamos que tú, agenda de millonario, no te dejaría tiempo para los pobres mortales como nosotros». Las risas de Carlos, sentado al otro lado de Isabella, le siguieron de inmediato. Ignoré el comentario. Me centré en la silla. «Este asiento está libre, ¿verdad?», pregunté, dirigiéndome a mi tía Elena. Antes de que ella pudiera responder, Isabella intervino rápidamente, con un tono que parecía de disculpa pero que era puro control. «Ay, mi cielo, lo siento. Ese asiento está reservado». «Sí, reservado para alguien que llega un poco más tarde». Miré alrededor. ¿Alguien más venía? No parecía. Vi otra silla libre, un poco más allá, junto a primo Carlos. Cuando hice ademán de ir hacia allí, él, siguiendo el juego de sus padres, se apresuró a poner un brazo sobre el respaldo. «Ups, este también está ocupado». Mi abrigo necesita espacio», dijo, riéndose de su propia gracia. Su risa forzada me dio asco. Me quedé de pie, en medio del círculo de la mesa, sintiendo las miradas. Empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. No había lugar real para mí en esa mesa, al menos no cómodamente o como uno más. Eduardo se inclinó un poco hacia mí, con esa sonrisa que ya empezaba a irritarme seriamente. Su voz era baja, supuestamente confidencial, pero lo suficientemente alta para que todos escucharan. «Mira, Ricardo», dijo, gesticulando hacia la mesa enorme, llena de gente que ellos consideraban importante o familia de verdad. «Esta mesa es, bueno, es para la familia, ¿entiendes? Los que siempre hemos estado, tú sabes. Quizás deberías buscar tu lugar, no sé, por allá». Señaló con la cabeza, sin siquiera un gesto con la mano, hacia una mesa pequeña, redonda, para 2 o 3 personas, arrinconada cerca de un pilar y un poco alejada de la mesa principal. Era una mesa visiblemente inferior, casi como un castigo o un anexo. El golpe fue directo y bajo: «Esta mesa es para la familia, tú no estás incluido así». La frase «busca un lugar afuera» resonó en mi cabeza, una metáfora cruel para decirme que no pertenecía. Sentí el pinchazo de la vieja herida. La humillación. Estuve a punto de darme la vuelta e irme. Mi madre me miraba con ojos suplicantes, pero no dijo nada para defenderme. Nadie lo hizo. Tía Elena bajó la mirada. Otros primos y tíos se hicieron los que miraban el menú o la decoración. Eran cómplices silenciosos. Pero en lugar de irme, algo cambió en mí. La humillación dio paso a una calma fría, casi analítica. Esta era la trampa. Esto era como me veían. Y no iba a darles la satisfacción de verme huir. Una chispa de rebeldía, forjada en años de aguantar, se encendió. Sonreí, una sonrisa pequeña y genuina esta vez, pero que no tenía nada de alegría. «Por allá», dije, mi voz tranquila. «Claro». Me di la vuelta y caminé hacia la mesa pequeña y solitaria que me habían asignado. No pedí ayuda.
Vi una silla adicional apilada cerca. La tomé yo mismo, una silla de madera pesada, y la arrastré ruidosamente sobre el suelo impecable, colocándola en la mesita. El sonido atrajo más miradas. Me senté. No aparte por completo, aún visible para ellos, pero claramente separado. Era mi manera de decir, me relegan, pero no me voy. Y haré ruido al hacerlo. Un camarero joven se acercó, con cara de confusión. Señor, ¿todo bien? Le sonreí. Todo perfecto, gracias. ¿Me trae un café, por favor? Negro, sin azúcar. El contraste de mi simple pedido con lo que ellos estaban a punto de ordenar ya era una declaración silenciosa. Vi a Eduardo e Isabella intercambiar una mirada, pero no dijeron nada. Todavía no. El juego apenas comenzaba. Sentado en mi mesa satélite, me convertí en un observador privilegiado. La cena para la mesa principal comenzó, y fue un espectáculo de derroche. Eduardo e Isabella, como anfitriones autoproclamados, tomaron las riendas de los pedidos con una grandilocuencia ridícula. Tráiganos el wagyu más fino, para toda la mesa, y no escatimen en la langosta, ¿eh? Que la noche lo amerita, necesitaremos varias botellas de ese vino que vale, ¿cuánto era? Ah, no importa, pida el del año más viejo. Pedían sin mirar los precios, con gestos amplios, como si estuvieran en un banquete romano. Carlos asentía y pedía lo mismo que sus padres, riendo exageradamente de sus chistes. Desde mi mesa aparte, con mi simple café, los escuchaba. Sus conversaciones eran ruidosas, llenas de alardes sobre cosas triviales, las vacaciones del año pasado, seguro a crédito, el coche nuevo de Carlos, seguro de segunda mano pero bien lavado. Los supuestos contactos importantes de Eduardo. Y, por supuesto, las indirectas hacia mí, lanzadas como dardos envenenados. Es bueno celebrar el éxito, ¿verdad? Alguien aquí sabe mucho de eso. Esta cena es una alegría. Un lujo que no nos damos todos los días, a menos que la ocasión lo amerite o alguien nos invite. Señor camarero, otra ronda de ese whisky caro para todos. Que la noche es joven y la compañía, próspera. Escuchar eso me revolvía el estómago, pero también me daba una claridad absoluta. No era solo una cena de celebración de aniversario, era una exhibición de su propio vacío y, sobre todo, una preparación descarada para pedirme dinero. Querían crear un ambiente de opulencia que justificara el precio exorbitante, para luego hacerme sentir que pagar solo eso era nada para mí, un pequeño favor a la familia. Mientras ellos reían y engullían platos carísimos, mi mente viajaba al pasado. Cada comentario de ellos disparaba un recuerdo doloroso. Cuando Eduardo me dijo que mi idea de empresa era una pérdida de tiempo de niño mientras él me pedía que le arreglara la computadora gratis. Cuando Isabella se burló de mi ropa vieja en una boda familiar, justo después de pedirle a mi madre si podía prestarle dinero. Cuando Carlos me tomó prestado mi reproductor de música portátil, carísimo para mí entonces, y nunca me lo devolvió, diciendo que total, tú no lo usas tanto. Esos recuerdos, pequeños pero constantes, se apilaban como ladrillos, construyendo el muro de mi resentimiento. Ellos nunca me apoyaron, nunca me respetaron, nunca me vieron como algo más que el raro o, ahora, el rico al que podían ordeñar. Verlos actuar así, con esa mezcla de derecho y avaricia, hizo que cualquier remanente de culpa o deseo de aprobación que pudiera tener, se evaporara. Prima Lucía, sentada al otro lado de la mesa principal, me lanzó una mirada. No era de burla ni de pena condescendiente. Era, de comprensión, quizás un poco avergonzada por la actuación de sus padres y tíos. Me sonrió levemente, casi de forma imperceptible, y yo le devolví una sonrisa. Ella era diferente. Recordé que de niños, aunque no éramos cercanos, nunca fue cruel como Carlos. Su mirada fue un pequeño ancla en el circo que me rodeaba, un recordatorio de que no toda la familia era veneno, aunque los que importaban en esa mesa sí lo eran. Un camarero se acercó a mi mesa para rellenar mi café. Era el mismo joven de antes. Al servirme, nuestros ojos se encontraron por un segundo. Había algo en su mirada, quizás la fatiga de ver a clientes ostentosos, quizás una ligera curiosidad por mi situación aparte.
Mantuvo su profesionalismo, pero sentí una especie de conexión silenciosa, como si supiera que yo no era como ellos en la mesa grande. El banquete continuó. Los platos seguían llegando a la mesa principal. Langosta, cortes exóticos, montañas de comida que seguramente ni siquiera terminarían. El ruido de sus risas y conversaciones llenaba el aire. Yo seguía allí, en mi mesa aparte, bebiendo mi café y observando. No era solo un espectador, era el analista, esperando el momento justo. Sabía que la cena no era el objetivo final. Era solo el preámbulo. La opulencia y el ruido en la mesa principal continuaron. Estaban en su elemento, actuando para sí mismos y para mí. Yo seguía en mi rincón, observando, el café ya casi frío. Sabía que el momento de la verdad se acercaba, pero no sabía exactamente qué iban a pedir, más allá de la cuenta de la cena. Tía Isabella se había acercado antes con una indirecta, pero sentía que había algo más grande. De repente, tío Eduardo se levantó de la mesa principal, un poco tambaleante por el vino caro. Se excusó con los demás con un gesto y se dirigió hacia mi mesa aparte. No venía con la sonrisa burlona de antes, sino con una expresión, seria, incluso un poco tensa, aunque intentaba mantener una fachada de conversación privada entre hombres. Se sentó en la otra silla de mi mesita. Su presencia, tan cerca después de haberme relegado, era incómoda. Ricardo, empezó, bajando la voz, aunque sospechaba que quería que al menos mi madre y quizás los más cercanos en la mesa principal pudieran intuir que estábamos hablando de algo importante. Mira, quería hablar contigo de algo, delicado. En confianza. Asentí, manteniendo mi rostro neutral. Te escucho, tío. Dio un largo suspiro, rascándose la nuca. Las cosas, no van bien con mi negocio, Ricardo. Su negocio siempre había sido un eufemismo para una serie de inversiones dudosas y deudas arrastradas. Tuvimos un contratiempo. Una inversión que salió mal. Y tenemos una deuda grande, Ricardo. Muy grande. Su mirada era de preocupación fingida, tratando de generar lástima. ¿Qué tan grande, tío?, pregunté, con mi tono de analista de negocios. Se removió incómodo. Bastante. Más de lo que podemos manejar ahora mismo. El banco nos dio un ultimátum. Si no pagamos una parte importante en 3 días, Ricardo, nos van a embargar. Todo. La revelación me golpeó, no por sorpresa, sino por la magnitud y el descaro. No querían solo que pagara la cena, querían que los rescatara de la ruina financiera. La cena era solo la coartada, la ambientación para que la petición de una suma mucho mayor pareciera, más natural, quizás. Eduardo continuó, su voz volviéndose más lastimera. Hemos pensado en todo, Ricardo. En vender, en pedir préstamos, pero no nos alcanza. Y entonces, bueno, Isabella y yo pensamos en ti. Hizo una pausa, esperando mi reacción. Con tu éxito, Ricardo. Con lo bien que te va ahora, vender tu empresa y todo eso, para ti, esto sería. No terminó la frase, dejándola suspendida en el aire. La implicación era clara, para ti, pagar nuestra deuda de X mil dólares sería como un vuelto. Me mantuve en silencio por un momento, asimilando la información. La audacia. Después de años de menospreciarme, de negarme una pequeña ayuda cuando la necesité de verdad, ¿ahora venían a pedirme que salvara su negocio de la quiebra? ¿Y lo hacían en medio de una cena carísima que esperaban que yo pagara de todos modos? Era el colmo de la hipocresía. Ya veo, tío, dije finalmente, mi voz serena. Una situación delicada, sin duda. ¿Y de cuánto estamos hablando, exactamente? Dio una cifra. Era considerable. Una cantidad que sí, yo podía pagar sin que me afectara significativamente, pero que para ellos era la diferencia entre mantener su estilo de vida, basado en apariencias, y perderlo todo. Me miró con esperanza en los ojos, una esperanza fea y calculada. Entonces, ¿qué dices, Ricardo? Eres familia. La sangre es la sangre. En los momentos difíciles, la familia se ayuda, ¿verdad?
Intentó usar la vieja cantinela de la obligación familiar. Era el mismo argumento que usaban para todo, para manipular, para excusar sus malos comportamientos. Le di una respuesta vaga, sin comprometerme. Tío Eduardo, una decisión financiera de esa magnitud requiere pensarlo. No es algo que se decida en medio de una cena. Quería ver hasta dónde llegarían. Quería que el momento de la cuenta llegara. Sabía que ese sería el verdadero catalizador. Se puso un poco nervioso por mi falta de entusiasmo inmediato, pero pareció resignarse a que lo estaba pensando. Se levantó y volvió a la mesa principal, probablemente para informar a Isabella que ya había hablado con Ricardo y que parece que está considerando ayudarnos. Desde mi mesa, los vi susurrar, mirarme de reojo. Su aire de confianza comenzaba a regresar. Estaban seguros de que me habían atrapado. Pobres ilusos. La cena en la mesa principal concluyó con el mismo aire de exceso con el que había comenzado. Pidieron los postres más caros, cafés exóticos, digestivos de nombres impronunciables. Se recostaron en sus sillas, con la ropa un poco ajustada, suspiros de satisfacción por la comida y, sospecho, alivio por la conversación de Eduardo conmigo. Parecían estar en paz, seguros de que el rico de la familia se haría cargo de todo. Yo, en mi mesa solitaria, simplemente terminé mi café y esperé. La tensión en el aire era palpable para mí, aunque ellos parecieran ajenos a todo salvo a su digestión. Sabía que el momento se acercaba. Vi al camarero que me había atendido antes acercarse de nuevo. Esta vez, no llevaba bandejas de comida o bebida. Llevaba la carpeta de la cuenta. Mis sentidos se agudizaron. Este era el momento. El camarero, con esa profesionalidad impasible que solo da años de experiencia en restaurantes de lujo, se movió con fluidez entre las mesas. Su camino lo llevó, sin dudar, directamente hacia mi mesa aparte. No hacia la mesa principal donde estaban los anfitriones autoproclamados, sino hacia donde yo estaba sentado, el invitado relegado. Colocó la carpeta de cuero impecable justo frente a mí. Desde la mesa principal, las cabezas se giraron. Eduardo e Isabella me miraban con sonrisas de suficiencia. Carlos soltó una risita. El resto de la familia observaba, algunos con la misma expectativa, otros quizás con una ligera incomodidad. Era el momento que ellos habían coreografiado, la cuenta llega al rico, el rico paga, todos felices. Tomé la carpeta. Su tacto era suave, caro. La abrí lentamente. Dentro, el recibo detallado. Recorrí con la mirada la lista interminable de platos y bebidas, wagyu, langosta, caviar, múltiples botellas de vino, whiskies, postres, cafés especiales. Y abajo, el subtotal, los impuestos, el total. La cifra. No 3,000 pesos. Era, como había anticipado, mucho mayor. Claramente legible, 12,680 pesos. Una cantidad absurda para una sola cena familiar, incluso en un lugar así. Pero ahí estaba. La materialización de su avaricia y mi paciencia. Levanté la vista hacia la mesa principal. Eduardo, con su sonrisa arrogante intacta, se inclinó un poco. Y listo, Ricardo, exclamó, su voz llena de falsa jovialidad. Sabíamos que podíamos contar contigo. Para ti esto es como si nada. Isabella asintió efusivamente. Gracias, mi cielo. Eres un sol. El mejor primo / sobrino del mundo. Carlos se rió tontamente. Su confianza era total, absoluta. Estaban convencidos de que yo tomaría una tarjeta de crédito y liquidaría la suma sin un pestañeo. Y fue entonces, en ese preciso instante, con la prueba de su descaro frente a mí y la confirmación de su total falta de respeto y conciencia, que sentí una oleada de, no rabia, sino una calma profunda y una alegría silenciosa. La alegría de quien ha visto la trampa desde el principio y ha esperado pacientemente el momento de cerrarla sobre los tramposos. Una sonrisa genuina, una sonrisa de liberación y control, se dibujó en mi rostro. No era una sonrisa de burla, sino de alguien que conoce la verdad y tiene el poder. Un sonido escapó de mi garganta, algo parecido a una risa ahogada, un suspiro irónico.
Eduardo frunció el ceño, desconcertado por mi reacción inesperada. ¿Qué te da tanta risa ahora, Ricardo?, preguntó, su tono volviéndose cauteloso. Mi mirada se encontró con la suya. Mi voz era baja, tranquila, pero clara y firme. Cada palabra resonó en el relativo silencio que se había hecho a mi alrededor. Oh, tío, dije, con mi sonrisa inalterable. La verdad es que, me divierte muchísimo pensar que ustedes no tienen idea de quién va a pagar esta cuenta esta noche. Y con eso, tomé la carpeta de la cuenta y, lentamente, con deliberación, la deslicé sobre la mesa de mi rincón, empujándola firme y suavemente hacia la mesa principal, justo en medio, al alcance de todos. Pero específicamente frente a donde estaban sentados Eduardo e Isabella. Había lanzado la bomba. Y el reloj estaba en marcha. El silencio que siguió a mi acción fue instantáneo, pesado. Como si el aire hubiera sido succionado de la sala. Las sonrisas en los rostros de Eduardo e Isabella se desmoronaron, reemplazadas por una confusión atónita. Sus ojos, y los del resto de la familia, se clavaron en la carpeta de cuero que descansaba ahora entre los platos sucios y las copas vacías en el centro de la mesa principal. Eduardo fue el primero en reaccionar. Su cara se puso roja. Miró la cuenta, luego a mí, parpadeando varias veces como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. ¿Qué dijiste, Ricardo?, tartamudeó. Esto no es gracioso. Isabella, con su voz subiendo de tono, añadió, mi cielo, deja de jugar. No es el momento para bromas. Es demasiado dinero. Mi calma se mantuvo inquebrantable. Permanecí sentado en mi mesa aparte, un observador tranquilo en medio de la creciente tormenta. No estoy jugando, tía Isabella, respondí, mi voz baja y firme. Y no es demasiado dinero, si ustedes fueron quienes lo pidieron, ¿no creen? Cada plato, cada botella, cada postre caro, lo eligieron ustedes. Esto es simplemente el resultado de sus elecciones. El pánico comenzó a extenderse por la mesa principal como una mancha de aceite. Murmullos, exclamaciones ahogadas, miradas de reproche entre ellos. Tú pediste esa langosta, pero tú dijiste que pidiéramos el vino caro, Eduardo, esto es tu culpa. Luego, se volvieron hacia mí de nuevo, el pánico transformándose en indignación y acusación. Nos estás humillando, exclamó Carlos, su cara de risa tonta convertida en rabia infantil. ¿Cómo puedes hacernos esto a tu propia familia?, gritó una tía a la que apenas reconozco. Y eres un desagradecido, Ricardo. Después de todo lo que hemos hecho por ti, gruñó otro tío. Ahí estaba. El viejo guión. Me habían humillado, explotado, y ahora, cuando les ponía un espejo enfrente, me acusaban a mí de ser el malo, el desagradecido. Y ahí es donde mi calma se volvió un arma. No grité. Hablé con la frialdad de un juez dictando sentencia. Humillación, repetí, mi voz resonando con ironía calculada. ¿Saben lo que es humillación? Humillación fue cuando tío Eduardo se rió de mí por querer jugar con computadoras cuando necesitaba ayuda para mi primer proyecto. Humillación fue cuando tía Isabella se burló de mi ropa mientras me pedía prestado dinero. Humillación fue que me dijeran que esta mesa es para la familia y me mandaran a sentarme aparte, como si fuera un perro. Eso es humillación. Y ustedes me la sirvieron en bandeja durante años. Los ejemplos concretos parecieron golpearlos. Algunos desviaron la mirada. Eduardo e Isabella se retorcían en sus asientos. Desagradecido, continué. ¿Agradecido por qué? ¿Por sus burlas? ¿Por su falta de apoyo? ¿Por solo buscarme ahora que huelen mi dinero? No me deben nada por todo lo que han hecho por mí, porque no han hecho nada más que despreciarme y tratar de usarme. Yo llegué a donde estoy a pesar de ustedes, no gracias a ustedes. Mi madre, María, se levantó un poco, con las manos juntas, con los ojos llenos de lágrimas. Hijo, por favor, no peleemos, es solo una cena. Su súplica era dolorosa de escuchar, pero también era la misma pasividad de siempre. Le hablé, mi tono se suavizó solo para ella, pero mi decisión fue firme. Madre, no estoy peleando.
Estoy estableciendo un límite. Algo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Ellos tomaron las decisiones de pedir todo esto. Ellos tienen que asumir las consecuencias. Luego, mi voz se endureció de nuevo al dirigirme a los demás. Ustedes querían el banquete. Aquí lo tienen. Y aquí tienen la cuenta. No es mi responsabilidad. El tío gruñón, el mismo que me había dicho antes que pagara sin sermones, se levantó abruptamente de la mesa principal, con la cara roja. Y ya basta de tonterías. Paga esa maldita cuenta, Ricardo. No seas tacaño. Nos estás haciendo quedar en ridículo. Me levanté de mi silla aparte. El sonido, bajo pero resonante en el silencio que siguió a la exclamación del tío, pareció magnificar mi presencia. Toda su atención se centró en mí. La cuenta está ahí, dije, señalando la mesa principal con un gesto tranquilo. Es suya. Buena suerte. Iré a la zona del bar. Cuando hayan decidido cómo resolverlo, me avisan. Me di la vuelta y caminé lentamente, dejando el caos a mis espaldas. Caminé hacia la zona del bar y lounge con una calma que no era del todo artificial. Sí, la adrenalina corría por mis venas, pero la determinación que había sentido al dejar la cuenta en la mesa me daba una extraña serenidad. No estaba huyendo, estaba ejecutando mi plan. Al alejarme, podía escuchar el murmullo creciente de las voces detrás de mí, una mezcla indistinguible de pánico, rabia y confusión. Las cabezas de otros comensales se giraban, curiosas por el drama. Llegué al lounge, un área más tranquila y sofisticada con sofás cómodos y luz tenue. Elegí un sofá con una vista parcial de la zona del restaurante principal, lo suficiente para observar discretamente, pero lo bastante lejos para estar fuera de su esfera inmediata. Me senté, sintiendo el alivio físico de estar lejos de la atención directa. Ordené una botella de agua mineral. Necesitaba mantenerme hidratado y lúcido. Desde mi posición, los observé. Se habían agrupado en un huddle frenético alrededor de la mesa, susurrando, gesticulando, sus rostros contorsionados por el pánico. Vi a Eduardo, Isabella y el tío gruñón discutiendo acaloradamente. Sacaban carteras, revisaban billetes, miraban sus teléfonos, probablemente buscando cuánto tenían o a quién podrían llamar para pedir dinero prestado a última hora. Era un espectáculo patético de avaricia enfrentada a la realidad. Pude distinguir fragmentos de sus conversaciones en voz baja: no tengo tanto, cuanto puedes poner tú, y ahora ¿qué hacemos? Es por tu culpa, Eduardo, por pedir tanto, María, ve a hablar con él, no podemos pagar esto. Mi madre se veía destrozada, sentada, con la cara entre las manos, mientras los demás discutían a su alrededor, sin prestarle atención. La presión externa no tardó en llegar. El camarero que me había atendido, con el rostro impasible de quien ha visto todo, se acercó a la mesa principal, esta vez acompañado por el gerente del restaurante. El gerente era un hombre elegante y con aire de autoridad tranquila. Los vi interactuar. El gerente habló con Eduardo e Isabella, señalando la cuenta, luego mirando el reloj, luego quizás lanzando una mirada discreta hacia mi dirección en el lounge. Sus gestos eran firmes: la cuenta debe pagarse, y debe pagarse ahora. No era una sugerencia, era el protocolo del establecimiento. Esta no era solo una disputa familiar, era una transacción comercial pendiente que tenía que resolverse. Mientras el gerente hablaba con ellos, el camarero se acercó a mí con mi botella de agua. Al servirme, nuestros ojos se encontraron de nuevo. Esta vez, había algo más que profesionalismo. Una ligera curva en los labios, un asentimiento de cabeza casi imperceptible, una mirada que parecía decir: bien hecho. Ya era hora. Era un pequeño gesto de complicidad silenciosa de un trabajador que probablemente estaba harto de la ostentación vacía y el maltrato. Ese pequeño detalle me dio una dosis extra de validación. No estaba loco, lo que hacían ellos estaba mal, y no solo para mí. Sentado allí, bajo la tenue luz del lounge, hice otra cosa que ellos no esperaban. Saqué mi teléfono. No para distraerme, sino para actuar. Abrí mi aplicación de correo electrónico y redacté un email corto y directo a mi abogado. Documenté brevemente lo sucedido,
la cena, la cantidad de la cuenta, la negativa de la familia a pagarla, la revelación de la deuda de Eduardo, su intento de que yo cubriera ambos montos, y mi rechazo. Expliqué mi posición, no pagaré ni la cena ni la deuda, y anticipo posibles represalias. Le pedí que estuviera al tanto y preparado. Envié el email. Era mi forma de asegurar que, pasara lo que pasara después, mi versión de los hechos y mi postura quedarían registradas con alguien de confianza. No era solo una confrontación emocional, era un movimiento estratégico. No iba a permitir que me arrastraran a su nivel o que me hicieran ver como el villano. Mientras hacía esto, seguía escuchando el murmullo frenético de la familia. Estaban atrapados. El gerente y el camarero esperaban pacientemente. No podían irse. No podían pedir ayuda externa que no fuera yo, porque la cantidad era demasiado grande para un favor y demasiado vergonzosa para explicarla públicamente. Estaban solos con su desastre. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control total de la situación. El gerente del restaurante pareció ser persuasivo. Poco después de mi llamada al abogado, la primera delegación familiar se dirigió hacia el lounge. Fue Eduardo. Venía con un aire de falsa calma, aunque su rostro seguía pálido y tenso. Su corbata estaba un poco torcida. Se sentó frente a mí en el sofá, intentando adoptar un tono de conversación seria entre adultos. Ricardo, empezó, intentando una sonrisa forzada. Mira, esto se nos fue de las manos. La cena, sí, quizás pedimos de más, lo admito. Fue un error. ¿Podemos dejar eso de lado? Intentó minimizar el problema de la cuenta para centrarse en la deuda. Pero lo importante es lo otro, Ricardo. La deuda. Es una situación muy seria. Nos van a hundir si no resolvemos esto. Lo miré fijamente. No tenía prisa. Lo dejé hablar. Describió con más detalle su problema de negocios, pintándolo casi como una tragedia inesperada e inevitable, no como el resultado de años de mala gestión y soberbia. Luego, volvió a la súplica, eres familia, Ricardo. En estos momentos, la familia se apoya. Necesitamos que nos prestes esa cantidad. Solo como un empujón. Te lo devolveríamos, en cuanto podamos. La falta de un plazo real y la vaguedad de la promesa confirmaron que nunca pensaron devolverlo. Mi respuesta fue tranquila pero cortante. Tío Eduardo, no creo que se les fuera de las manos. Ustedes pidieron cada plato caro, cada botella de vino, sabiendo perfectamente lo que hacían y esperando que yo pagara. Eso no es un error, es un plan. Y sobre la deuda, su negocio es su responsabilidad, no la mía. Ustedes tomaron las decisiones de inversión. Ustedes asumen las consecuencias. Desmonté su argumento pieza por pieza. Comparar mi esfuerzo de años construyendo algo real con su contratiempo es un insulto. No soy su fondo de rescate. Antes de que pudiera responder, llegó la segunda delegación. Tía Isabella, con primo Carlos arrastrado detrás de ella. Isabella venía con un enfoque diferente, el drama y la manipulación emocional. Su rostro estaba contorsionado por una mezcla de rabia y lo que parecía ser llanto forzado. Ricardo, ¿cómo puedes ser tan cruel?, exclamó, con la voz temblorosa. Tu propio tío, tu familia, al borde de la ruina y tú te niegas a ayudar. ¿Es que no tienes corazón? Y mira a Carlos. ¿Crees que él puede pagar algo así? Vas a dejar a tu familia en la calle por dinero. Señaló a Carlos, que miraba al suelo, incómodo y patético. Intentaba usar la lástima y la culpa familiar. Mi respuesta a Isabella fue más fría que con Eduardo. Tía Isabella, no estoy siendo cruel. Estoy poniendo límites. Ustedes me enseñaron que en esta familia, cada uno ve por sí mismo. Lo aprendí bien. ¿Y Carlos? Él pidió de la cena tanto como ustedes. Tiene la misma responsabilidad. Deje de usar a la gente para dar lástima. Le recordé específicamente los comentarios que ella había hecho sobre mi falta de estilo o ambición en el pasado, contrastándolos con su situación actual. Siempre les importó más la apariencia que la realidad. Ahora,
la realidad los alcanzó. Justo cuando Isabella intentaba replicar, llegó la tercera delegación, la más difícil para mí. Mi madre, María. Venía con el tío gruñón detrás, que se quedó a cierta distancia, observando con el ceño fruncido. Mi madre se acercó, con lágrimas genuinas corriendo por sus mejillas. Su voz era un susurro quebrado, lleno de dolor. Hijo, dijo, tomando mi mano. Por favor, no puedo soportar esto. Verlos así, peleando, es mi familia. Tú eres mi hijo, no les hagas esto, por favor. Solo esta vez. Paga la cuenta de la cena, ayúdalos con lo otro. Por mí, Ricardo. Te lo ruego. Por mí. Su dolor era real, y me golpeó directamente. Esta era la carta que sabían que más probabilidades tenía de moverme. Sentí una punzada de dolor, una lucha interna. Amaba a mi madre. Verla sufrir así me rompía el corazón. Pero sabía que ceder ahora no la ayudaría a ella a largo plazo. Solo perpetuaría el ciclo de explotación y evitaría que Eduardo e Isabella enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Sería una victoria pírrica, pagada con mi dignidad y el respeto por mí mismo. Le apreté la mano suavemente, mi voz baja y cargada de emoción, pero mi decisión firme. Madre, dije, mirándola a los ojos. Mírame. ¿Crees de verdad que si lo saco de este problema, aprenderán algo? ¿Crees que esto no volverá a pasar? Llevan años viviendo así, de apariencias, esperando que alguien más los rescate. No es culpa tuya, ni mía. Pero no puedo seguir permitiendo que te usen para presionarme. Esto tiene que terminar. Esta es la única manera de que entiendan. Le expliqué, solo a ella, que mi negativa no era falta de amor hacia ella, sino una necesidad de protegerme a mí y de forzar un cambio, aunque fuera forzado, en ellos. Le pedí, con el corazón roto, que no se metiera más, que se sentara, que no fuera cómplice de la manipulación de los demás. El tío gruñón, al ver que mi madre no me convencía, se acercó con rabia. El gerente del restaurante se acercó también, con una expresión que indicaba que la paciencia se estaba agotando. El ambiente en el lounge se volvió insostenible. La presencia del gerente, la angustia de mi madre, la desesperación creciente de Eduardo e Isabella, y la rabia contenida del tío gruñón crearon una olla a presión. Era claro que las negociaciones, si es que alguna vez lo fueron, habían fracasado. No iban a convencerme, y yo no iba a ceder. Era hora de terminar esto. Me puse de pie. Era un simple acto físico, pero en ese contexto, era una declaración. Ya tuve suficiente, dije, mi voz resonando con una finalidad tranquila. No voy a pagar la cuenta de la cena. Y no voy a cubrir la deuda de su negocio, tío Eduardo. Tienen que asumir la responsabilidad por sus propias decisiones. Por fin. Di un paso hacia la salida del restaurante. La familia reaccionó de inmediato. Gritos, exclamaciones indignadas. Eduardo, no puedes hacer esto, Ricardo. Isabella, esto es una crueldad. El tío gruñón, paga la maldita cuenta o... No terminé de escuchar la amenaza. Sabía que me seguirían. Salí del restaurante y caminé por un pasillo corto hacia el estacionamiento con valet parking. El aire fresco de la noche fue un alivio después del ambiente cargado del interior. Caminé con paso firme hacia donde sabía que estaba mi coche. Escuché los pasos apresurados detrás de mí, los gritos y las exclamaciones aumentando a medida que se acercaban. Llegaron al estacionamiento. Eduardo, Isabella, Carlos, el tío gruñón, mi madre, sus rostros desfigurados por una mezcla de pánico, rabia y desesperación. Sus trajes y vestidos de lujo se veían ridículos en medio del asfalto y los coches. Parecían desesperados, acorralados. Me detuve junto a mi coche. Me giré para enfrentarlos una última vez. Eran un torbellino de acusaciones y súplicas finales. Ricardo, por favor, es una cantidad enorme, nos vas a arruinar, somos tu familia, la sangre es más importante, nunca te lo perdonaremos, eres un monstruo sin corazón. Los dejé hablar por un momento, observando su patética exhibición. Luego, levanté la mano suavemente.
Basta, dije, mi voz baja, pero con una autoridad que nunca antes había tenido frente a ellos. Escúchenme bien, porque no lo repetiré. Empecé a hablar, no con rabia descontrolada, sino con una claridad cortante. Hablan de familia, de sangre. ¿Dónde estaba esa familia cuando era un niño que solo quería leer y me llamaban raro? ¿Dónde estaba la sangre cuando se reían de mis sueños? ¿Dónde estaba la familia cuando necesité ayuda de verdad y me dieron la espalda? Mis palabras eran como puñaladas, basadas en años de dolor guardado. Ustedes me enseñaron el significado de familia con sus acciones. Me enseñaron que la familia es un lugar donde te menosprecian, te usan y solo se acercan a ti cuando quieren algo. Me enseñaron a ser independiente, a no esperar nada de nadie. Y lo aprendí bien. Mi mirada se fijó en Eduardo e Isabella. Querían una cena cara a mi costa. Querían que lo sacara de la deuda de su negocio, que por cierto, es su propia irresponsabilidad. Mencioné la deuda explícitamente, exponiendo la raíz de su plan. Pensaron que me tenían. Que me presionarían con mi madre, con él, ¿qué dirán? Pensaron que era el mismo Ricardo que necesitaba su aprobación. Se equivocaron. El tío Gruñón dio un paso adelante, con los puños cerrados, su cara púrpura. Ya cállate. Te voy a. Di un paso lateral, colocándome junto a mi coche, en posición defensiva pero sin retroceder por miedo. Mi mirada era firme. No lo haga, tío. No querrá añadir agresión a la lista de cargos. Su amenaza se quedó en el aire. Sabía que había ido demasiado lejos. Volví mi mirada hacia Eduardo e Isabella. Esta cuenta de 12.680 pesos. Es su responsabilidad. Cada centavo. Y sobre la deuda de su negocio, consideren esto como la primera lección sobre consecuencias. No soy su cajero automático. Nunca más. Finalmente, miré a mi madre. Sus lágrimas seguían cayendo. Le di una mirada de amor y tristeza. Madre, dije suavemente. Lo siento que tengas que ver esto. Pero tenía que pasar. Te quiero. Pero esto no es familia. Ya no había nada más que decir. Cada punto estaba claro. Cada herida expuesta. Di la espalda a la familia, sentí sus miradas clavadas en mi espalda, escuché sus murmullos de rabia y desesperación, y abrí la puerta de mi coche. El suave clic del seguro fue un sonido de cierre, de finalidad. Me deslicé en el asiento del conductor. El interior de mi coche, lujoso y tranquilo, se sintió como un refugio seguro, mi propio espacio inexpugnable. Inserté la llave y giré. El motor cobró vida con un rugido bajo y potente, un sonido que contrastaba bruscamente con el silencio tenso que había dejado afuera. Era el sonido de mi independencia, de mi esfuerzo, de mi libertad ganada con tanto sacrificio. Miré por el retrovisor. Ahí estaban. De pie en el estacionamiento iluminado, un grupo desaliñado y patético. Eduardo, con la cara aún roja, gesticulaba furiosamente hacia Isabella. Isabella se llevaba las manos a la cabeza. Carlos miraba al suelo, avergonzado o frustrado. El tío Gruñón seguía con el ceño fruncido, claramente derrotado. Y mi madre estaba sentada en el bordillo cercano, sola, con los hombros encorvados, con el rostro entre las manos. Esa imagen me dolió. Pero sabía que incluso su sufrimiento era, en parte, consecuencia de su propia pasividad a lo largo de los años. Puse el coche en marcha. Empecé a moverme lentamente. No miré hacia adelante de inmediato. Mis ojos se quedaron fijos en el retrovisor, viendo cómo sus figuras se hacían más pequeñas. Podía imaginar sus palabras, sus recriminaciones mutuas, su pánico al darse cuenta de la magnitud del agujero en el que estaban metidos. No tenían cómo pagar esa cuenta esa noche. No tenían cómo resolver la deuda de Eduardo sin mí. Estaban solos y expuestos. Salí del estacionamiento y me incorporé a la calle. El restaurante quedó atrás, un punto brillante y caro en la distancia. Mientras conducía bajo las luces de la ciudad, sentí una mezcla compleja de emociones.
Había una innegable satisfacción, una sensación de vindicación. Después de años de ser menospreciado, de aguantar humillaciones, finalmente había puesto un límite y había forzado a quienes me hicieron daño a enfrentar las consecuencias. Había recuperado mi dignidad. Pero junto a esa satisfacción, había una tristeza sutil. La tristeza por la familia que nunca tuve. La tristeza por tener que llegar a un punto de ruptura tan público y doloroso. El conocimiento de que, aunque me había liberado de su toxicidad, el vínculo de sangre siempre estaría ahí, marcado por esta noche. Me pregunté qué pasaría con ellos. ¿Cómo resolverían lo de la cuenta? ¿Lavarían platos? ¿Llamarían a algún otro familiar? ¿El restaurante tomaría medidas legales? ¿Intentarían vengarse de mí de alguna otra forma? No lo sabía. Y, sinceramente, en ese momento, tampoco me importaba del todo. Mi éxito no me había cambiado en lo esencial. Seguía siendo Ricardo, el bicho raro que prefería construir cosas a aparentar. La diferencia era que ahora, ese bicho raro tenía los medios para negarse a ser la víctima. Habían apostado a que mi dinero era más grande que mi dignidad. Perdieron. Miré la carretera que se extendía frente a mí. Estaba solo, sí, pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solitario. Me sentía libre. Habían cavado su propio hoyo con su codicia, su desprecio y su ceguera. Ahora, tendrían que encontrar la manera de salir de él, solos. Y yo no estaría allí para verlos, ni para ayudarlos. Mi viaje continuaba, en mis propios términos, lejos de su sombra. Y por doloroso que hubiera sido el precio, la libertad valía cada centavo que había costado. La noche había terminado. Pero las consecuencias, para ellos y quizás para mí, apenas estaban comenzando.